Entonces, ¿qué entendemos por mediación? Estamos entendiendo por mediación este momento, este proceso en el que nosotros acompañamos a los estudiantes e interactuamos con ellos no solamente al final de la experiencia de aprendizaje o no solamente al inicio o durante la experiencia. Este proceso atraviesa todo el trabajo que realiza el estudiante con la experiencia de aprendizaje. Es decir, al enfrentarse a la experiencia de aprendizaje, va a tener quizá al principio algunas dudas, inquietudes, va a analizar qué es lo que va a hacer, va a organizar sus tiempos y todo eso que va haciendo el estudiante es antes de la experiencia, antes de enfrentarse a la experiencia de aprendizaje, en cuanto tiene una idea de por dónde va. Ahí es importante que nosotros acompañemos el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero también es importante que estemos con ellos y que les demos información, conversemos con ellos, recojamos información sobre cómo están estos procesos de aprendizaje, qué necesitan en este proceso durante el proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje y también después de la experiencia de aprendizaje. Son momentos claves en los que yo, a partir de este proceso de mediación, lo puedo acompañar. Pero es importante mirar qué es aquello que nosotros esperamos con esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué es aquello que nosotros esperamos con este proceso de mediación? ¿Qué queremos que ocurra con los estudiantes? La semana pasada, en el webinar anterior, hemos visto justamente esto. Necesitamos que los estudiantes puedan hacer esto, que puedan identificar las problemáticas, reconocer sus habilidades, sus recursos, frente a la situación. ¿Con qué cuento para enfrentarme a la situación? Que puedan proponer acciones, puedan comprobar sus soluciones, que puedan analizar las decisiones que toman desde los valores que tienen de manera ética, que puedan tomar decisiones frente a esta situación, a este reto que se les presenta, que puedan evaluar e identificar mejoras frente a ello, a esto que han hecho, que puedan ser críticos y reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno y también sobre lo que hicieron, y que se pueda desenvolver en relación a esto en entornos virtuales. Esto que le permite justamente la experiencia de aprendizaje es lo que queremos. Queremos que los estudiantes puedan, con este proceso de mediación que nosotros estamos haciendo con ellos, en el que nosotros los estamos acompañando, puedan tener un actuar competente, que puedan hacer esto. Si yo como docente necesito acompañar a mi estudiante a que atraviese por todo esto, a que pueda hacer esto frente a una situación que se le presenta, yo estoy llevándolo a un actuar competente. Entonces necesito hilar fino para ver cómo voy a hacer que mi estudiante pueda hacer todo esto que está planteado aquí. Bien. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros tenemos que hacer como parte de este proceso de mediación? La mediación está enteramente en nuestra cancha. ¿Cómo hacemos nosotros para acompañar a nuestros estudiantes durante su proceso de aprendizaje? Para brindarles este acompañamiento cercano que les permita realmente desarrollar sus competencias. Necesitamos ver que este proceso de aprendizaje tenga elementos claves, como por ejemplo, que siempre partamos de situaciones significativas y retadoras. Esto lo veo desde que planifico, definitivamente, pero también cuando estoy en este proceso de mediación en el que acompaño al estudiante durante su proceso de aprendizaje, yo necesito ver que esto realmente signifique un reto para el estudiante, que sea significativo. Es decir, le presento la situación y me doy cuenta que no está conectando. Puedo hacer preguntas y repreguntas para ayudarlo a que él conecte con esto, a que él efectivamente vea que esto es un reto, es significativo. Entonces, así también, o sea, definitivamente yo lo planifico, pero también en el momento de la interacción con el estudiante voy viendo que efectivamente esto conecte con él, que sea un elemento retador para él. Es importante también que generemos el interés y la disposición. Eso quiere decir que permitamos o los llevemos a conectar con esta experiencia de aprendizaje, que sientan que realmente es algo interesante para ellos,
que quieren avanzar en esto y que quieren desarrollar esa experiencia. También es importante que en el proceso de mediación nosotros propiciemos que el estudiante aprenda haciendo, que ellos usen sus saberes, sus recursos para enfrentarse a esta situación. Que no precisamente les demos nosotros las respuestas, sino que ellos se enfrenten a la situación, hagan, rehagan, generen hipótesis, prueben, comprueben estas hipótesis y sepan si efectivamente van logrando esto o no. No que ellos tengan una hipótesis y que nosotros les digamos, no, eso no va a funcionar, sino dejémoslos actuar, dejémonos aprender haciendo, comprobando aquello que ellos han planteado, aquellas hipótesis que se han generado. Es importante también que como parte de este proceso de mediación, nosotros los ayudemos a conectar con sus saberes previos. Esto no lo sé desde que planifico. A veces tengo algunos elementos que me ayudan a saber por dónde está yendo estos saberes previos del estudiante, pero a veces no precisamente en relación a esta experiencia. Entonces, cuando conecto con mi estudiante, puedo efectivamente ir recogiendo estos saberes previos y viendo cómo conecta. Y a partir de ciertas preguntas, quizá darme cuenta de dónde están sus previos y ayudar a conectar lo que le estoy presentando en la experiencia de aprendizaje para que justamente haya hilación, haya conexión, para que él pueda conectar con lo que ya tenía previamente y poder avanzar en el desarrollo de estos aprendizajes. Es importante también que en este proceso de mediación propiciemos que el estudiante construya su conocimiento, construya aprendizajes, que se dé cuenta de qué es aquello que surge como parte de de esta experiencia, qué conocimientos voy tomando, voy conectando, y esto lo debe hacer él, es importante que él lo construya, no que nosotros se lo digamos. También como parte de ese proceso de mediación, es importante aprovechar el error para construir aprendizajes, para construir este proceso. Entonces, efectivamente, el error va a ocurrir, pero en cuanto ocurra, tomémoslo para que él pueda analizar su proceso, darse cuenta de en qué proceso, en qué momento hubo algún error, cómo llegó a ese error y qué pudo haber hecho si es que no iba por ahí, para encontrar nuevos caminos, para encontrar nuevas formas de mirar o de resolver la situación. También es importante el que nosotros los ayudemos a generar este conflicto cognitivo. Por eso es importante que no les digamos las cosas, sino que más bien ellos, a partir de lo que van haciendo, puedan generar esas conexiones. Y si es que no lo logran hacer, nosotros con preguntas podemos ayudarlos a conflictuarse, a ver si efectivamente esa era la única forma de resolver esta situación o si habían otras, a ver si ese es el camino o quizá había otro camino que tomar porque este de aquí no precisamente me llevó a lo que necesitaba. Entonces es ahí donde uso el error también como un elemento constructivo, ¿verdad? También es importante que los llevemos a promover ese trabajo cooperativo. Sabemos que en este momento estamos en una etapa en la que los chicos no están asistiendo a la escuela presencialmente, pero hay otras formas de conectar con otras personas para trabajar con ellos. Pueden ser con las personas de la familia, puede ser con otros estudiantes a partir de videoconferencias, de videollamadas. Es importante que el trabajo no sea en solitario. Hay momentos de trabajo personal en los que construyo mi aprendizaje, pero también hay momentos en los que necesito conectar con el trabajo de otras personas y exponer mis ideas, consensuarlas con otros, o quizá no, simplemente ver que tenemos posiciones diferentes y poder explorar que hay otras formas de mirar esto que yo había mirado desde este ángulo. Otro elemento importante durante ese proceso de mediación es el que podamos promover el desarrollo del pensamiento complejo. Si nosotros llevamos a nuestros estudiantes por todo esto que hemos visto antes, estamos promoviendo que el estudiante desarrolle un pensamiento complejo, que él pueda conectar ideas, que no sea algo sencillo de resolver, tampoco tan retador y lejano a lo que no pueda acceder a ello, pero necesitamos que efectivamente sea lo suficientemente retador para que lo lleve a niveles de desarrollo complejo, a combinar aprendizajes que él ya tiene. Todo esto que tenemos aquí,
que es esencial en el proceso de mediación, es decir, que nosotros como docentes deberíamos propiciar que ocurra con los estudiantes, está en el currículo nacional. Es parte de las orientaciones para el desarrollo de competencias. Entonces, es algo que nosotros ya teníamos y que ahora nos sirve justamente para mirar cómo es que podemos acompañar a los estudiantes en el desarrollo de competencias. ¿Qué tengo que hacer para que lo que desarrollen mis estudiantes sean competencias? Lo llevo por todos estos elementos, le doy estas conexiones y lo ayudo a él mismo a ir generando y construyendo sus propios aprendizajes. Entonces, a partir de ello nos preguntamos qué tipo de interacciones entonces ayudarían a que los estudiantes desarrollen sus competencias a partir de estas experiencias de aprendizaje. ¿Qué es aquello que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos interactuar con nuestros estudiantes? ¿Cómo debe ser esa interacción para que efectivamente ellos puedan ir desarrollando sus competencias? Esta interacción necesita o requiere estar centrada en el desarrollo de competencias de los estudiantes. Es decir, ¿de qué manera llevo yo a mi estudiante a desarrollar sus competencias? Ese debe ser mi foco en todo momento. Lo que estoy haciendo, ¿lo está ayudando a desarrollar sus competencias o le está dando las respuestas? Yo debo estar centrada en que él pueda desarrollar sus competencias, es decir, que pueda combinar lo que él ya traía y pueda investigar, buscar otros elementos que no tenía para resolver la situación. Solo así lo estoy llevando hacia ese desarrollo de competencias. Que pueda también en esas interacciones hay que considerar las características del estudiante. Es decir, yo tengo alguna manera de pensar, pero no precisamente todos pensamos igual, ¿verdad? Entonces, conecto con mi estudiante, con sus características, con sus intereses, con sus necesidades. Recojo información. Es importante también que podamos en estas interacciones propiciar el aprendizaje autónomo del estudiante, como decíamos hace un momento. No darle todo, no darle todas las respuestas, todas las ideas, permitir que él construya este aprendizaje, que él planifique y organice. Aquí es el aprendizaje. Tiene un orden, una lógica que conecta efectivamente y que le permite desarrollar sus aprendizajes. Pero, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿En qué horario vas a trabajar? ¿Cómo vas a realizar estas actividades? ¿Qué vas a hacer para realizar esta actividad? Voy a investigar, voy a hacer tal cosa, creo que puedo hacer esto o eso otro. Es importante que el mismo estudiante pueda organizarse, pueda mirar cómo le va, pueda autoevaluarse en ese proceso y nosotros acompañarlos en su proceso de autoevaluación. Es importante también que nosotros durante esta interacción hagamos uso de diferentes medios para el aprendizaje. Uy, se pasó una por ahí. Es importantísimo que nosotros generemos esta interacción de diferentes formas. Este proceso de aprendizaje del estudiante no siempre es de la misma manera para todos. Entonces necesitamos ir ayudándolos a conectar con las diferentes cosas que ellos saben hacer, con aquellos otros aprendizajes que no tienen y que van como tomando, adquiriendo, y que nosotros usemos diferentes medios. Podemos generar trabajo a partir de diferentes materiales, textos, búsquedas que puedan hacer a partir de lo que tienen en la tableta o a partir también de lo que van a encontrar en la web o también a partir de lo que van a encontrar en libros, en otros elementos. También, por ejemplo, recoger información con la familia, con actores de la comunidad. Hay muchas formas en las que podemos llevar a los estudiantes al desarrollo de estos aprendizajes. Es importante también que durante estas interacciones nosotros podamos trabajar al nivel real de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, darnos cuenta de cuáles son sus necesidades de aprendizaje frente a esta experiencia, qué es aquello que pueden hacer y qué es aquello que consideran que todavía les está faltando algunos elementos para poder lograrlo. Y ayudarlos a conectar, ayudarlos a ver cómo es que pueden hacer esto. Y para ello necesito yo como docente observar, ser muy analítico y caer en cuenta de qué necesita mi estudiante durante este proceso de aprendizaje. Vamos a caminar un poquito por
qué es aquello que puedo hacer antes de que el estudiante desarrolle su experiencia de aprendizaje, qué es aquello que puedo hacer durante su experiencia de aprendizaje y qué es aquello que puedo hacer después de su experiencia de aprendizaje. ¿Cómo lo acompaño durante su proceso de aprendizaje con mi mediación, con la mediación que realizamos como docente? Es importante acompañar al estudiante en su proceso de comprensión y organización para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Es decir, eh, antes de que él la desarrolle, en el momento en el que está leyéndola, comprendiendo de qué se trata, comprendiendo el reto que se le está proponiendo, que lo podamos acompañar, que podamos ver si efectivamente está comprendiendo todos los elementos que le está planteando la experiencia de aprendizaje, si, si puede organizar esto en el tiempo, cómo lo organiza, y con preguntas y repreguntas ayudarlo a caer en cuenta de si efectivamente es la mejor forma de organizarse, si tiene los elementos que requiere o qué otros elementos requeriría para trabajar esta experiencia de aprendizaje. Entonces, es importante, por ejemplo, acompañarlos en la comprensión de la situación, del problema, reto o desafío que se les está planteando en la experiencia de aprendizaje. Es importante también acompañarlo durante la comprensión del propósito. Esto es esencial. Si él no comprende qué es aquello que se espera que él desarrolle durante esa experiencia de aprendizaje, qué aprendizajes va a poner en juego, qué competencias se espera que combine durante esa experiencia de aprendizaje, él no va a poder llevar a cabo la experiencia de aprendizaje con éxito. Es importante saber qué se espera de mí para que yo pueda enfrentarme a esta situación con éxito. Es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a alguna reunión necesitamos saber cuál es el propósito de esa reunión, cuál es el objetivo de esa reunión. Aquí también ellos necesitan saber antes de enfrentarse a la situación, es decir, cuando están comprendiéndola, qué es aquello que se espera de esta experiencia de aprendizaje, qué se espera de mí frente a esa experiencia. Y por eso es importante que como docentes los acompañemos a clarificar el propósito de aprendizaje. Es importante también que ellos tengan claro cuál es el producto de esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué características esperan de este producto? Es decir, se espera que mi texto tenga tales o cuales características. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Cómo es que este texto debe combinar las ideas al interior? Estos niveles de desarrollo de su competencia que se deben ver en su producto, se los tengo que comentar y se los tengo que explicitar de manera que le quede súper claro. ¿Cómo hago esto? Utilizando un lenguaje sencillo. Requiero mirar estos criterios y traducírselos en características que va a tener su producto, que debe tener su producto. Entonces, los criterios de evaluación deben estar súper claros para el estudiante para que él pueda saber cómo es que durante esta secuencia de actividades va construyendo justamente este producto y este producto va teniendo esas características que se esperan. Es importante también que antes de desarrollar la experiencia, en este momento de comprensión de la experiencia, el estudiante pueda planificar su trabajo, pueda mirar la cantidad de actividades que tiene, estas actividades, cómo las va a distribuir en el tiempo, qué va a hacer primero, qué va a hacer después, con qué va a conectar para realizar la actividad, qué elementos necesita, qué recursos va a necesitar. Y también es importante que en este momento de comprensión de la experiencia lo ayudemos a clarificar conceptos, nociones, ideas claves que lo puedan ayudar en su experiencia de aprendizaje. Y no porque nosotros se las vamos a dar porque nosotros creemos que las necesitan, sino porque a partir de nuestras preguntas podríamos ver qué elementos de eso que se les está planteando no se logró comprender del todo. ¿Qué es aquello que todavía necesita ciertos elementos? Y a partir de eso nosotros podríamos acompañarlos en ese proceso de ir clarificando lo que se les está presentando en la experiencia de aprendizaje. Eso como delante de la experiencia de aprendizaje, antes de que él se enfrente a todas las actividades presentadas. Pero también entramos en un proceso de mediación durante la experiencia de aprendizaje. Durante la experiencia de aprendizaje es importantísimo que nosotros podamos
podamos acompañar a los estudiantes justamente en todo aquello que ellos van necesitando. Es decir, comprender al interior de las actividades qué es aquello que se está pidiendo y aquello que ellos tienen que hacer. Entonces, necesitamos propiciar el análisis de los estudiantes frente a sus recursos personales. ¿Qué medios tengo a disposición? Ok, la experiencia me propone esto. ¿Cómo voy a realizarlo? La actividad al interior me dice que hay que hacer tal o cual cosa. ¿Qué tengo a la mano para realizar esto? Y si no tengo esos elementos, ¿qué otros elementos puedo usar? No será igual para todos los estudiantes. Por eso es indispensable que nosotros como docentes estemos atentos a mirar qué es aquello que tienen los estudiantes a la mano para trabajar, pero también cuáles son esos recursos personales con los que cuentan para enfrentarse a la situación. Es importante también el poder propiciar la reflexión sobre lo que él requiere leer, preguntar, conocer, aprender, llevarlos a ellos a la reflexión. No es que nosotros les vamos a decir, necesitas leer esto o esto otro, o necesitas aprender esto, o necesitas este tipo de preguntas. No, es él el que va a caer en cuenta de ello a partir de la reflexión, de su propia reflexión, del proceso de reflexión en el que nosotros los podemos acompañar. Es importante también durante este proceso que nosotros los acompañemos con preguntas y repreguntas para que ellos puedan descubrir lo que requieren hacer y lo que requieren mejorar en sus producciones. También es importante que después de este proceso de realizar la experiencia de aprendizaje, los acompañemos también, pero los acompañemos, ya que los acompañamos durante el proceso de mediación, brindándoles retroalimentación sobre aquello que iban logrando, sobre aquello que iban haciendo, acompañándolos con reflexiones y preguntas sobre aquello que podían mejorar en sus producciones, que ya implica un proceso de retroalimentación. También al finalizar la experiencia, nosotros podamos orientarlos en su proceso de revisión de su propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Si efectivamente lograron aquello que se esperaba o qué de ello lograron y en qué podrían mejorar. Caer en la cuenta y reflexionar sobre lo que hicieron, cómo lo hicieron. Logré esto, ¿cómo lo logré? El poder volver sobre su proceso personal y caer en cuenta de qué hizo para lograr algo, lo ayuda a caer en cuenta sobre sus procesos de aprendizaje, es decir, a que puedan ellos gestionar de manera autónoma su aprendizaje. Si yo comprendo cómo aprendo, si yo comprendo cómo es que se da mi proceso de aprendizaje, voy desarrollando mi autonomía frente a mi proceso de aprendizaje. Es importante también llevarlos al análisis sobre las dificultades que tuvo, qué estrategias utilizó, los procedimientos que se pusieron en juego, cuáles le parecieron ahora, después de haber vivido la experiencia, cuáles le parecieron más eficientes y cuáles no. Cuáles me llevaron igual quizá a la situación, me ayudaron a resolver la situación, pero que pude haber cambiado o que quizá hice esto y esto otro y esto me pareció más eficiente. Ese tipo de análisis necesitamos que los estudiantes puedan realizar. Y esto lo van a realizar a partir de mi acompañamiento como docente. ¿Cómo los acompaño? ¿Cómo les voy haciendo una serie de preguntas que lo lleven a este análisis? A caer en cuenta de sus procesos, a caer en cuenta de qué dificultades tuvieron en el camino, qué aciertos y en qué cosas pueden ir mejorando estos procesos. La próxima vez encontrará caminos quizá más rápidos para llegar a algo, si es que conozco a profundidad cómo aprendo. Es importante también que durante este proceso de mediación podamos reflexionar con ellos sobre los aspectos en los que él quiere mejorar, aquello que quiere fortalecer para la mejora de sus procesos de aprendizaje. Logré esto, pero me costó mucho investigar. ¿Por qué me costó investigar, buscar información? Creo que no estoy leyendo muy bien. Voy a practicar mi lectura para mejorar esto y a partir de eso poder, cuando me enfrente a otro texto, poder comprender mucho más rápido o de mejor manera el texto o sacar las ideas centrales de ese texto. Entonces, como vemos, es importantísimo que nosotros acompañemos al estudiante durante este proceso de aprendizaje y esto implica conectar con ellos desde el inicio, ¿no? Desde que ellos están comprendiendo la situación, la experiencia de aprendizaje, durante este proceso en el que ellos van desarrollando
sus aprendizajes, van poniendo en juego lo que saben, sus recursos frente a la situación planteada y también después, porque me permite caer en esta lógica de metacognición para analizar mis propios procesos e ir mejorándolos. Entonces, ¿cómo hago para llevar a cabo esta mediación competente? Se requiere generar un clima importantísimo para el aprendizaje, un clima adecuado, de confianza, agradable, en el que el error se vea como un elemento para construir nuevos caminos, no como un elemento que me restringe, me cierra la puerta, sino que más bien me apertura a nuevas formas de mirar, a nuevos caminos para actuar. Necesitamos también que este proceso de mediación considere siempre que no hay una única forma de realizar esta mediación. Es decir, no con todos los estudiantes voy a hacer lo mismo. ¿Y cómo me doy cuenta de qué tengo que hacer con cada estudiante? Puedo tener una idea base de cómo actuar frente a esta experiencia, pero cuando voy con mi estudiante, trabajo con mi estudiante, me doy cuenta que él necesitaba una pregunta adicional o quizá necesitaba que yo le dé alguna idea que no está logrando o que no tenía previamente o que yo le ayude a conectar algunas cosas. El proceso de mediación es diferente con cada uno de sus estudiantes y depende de las características y necesidades que ellos tienen. Es importante también en este proceso de mediación, nosotros generemos la reflexión constante de los estudiantes, haciendo preguntas, repreguntas, sin dar la respuesta correcta. La respuesta correcta no es que sea mala, pero es importante que el estudiante llegue a esa respuesta y no que nosotros se las demos. Los vamos a acompañar en este proceso, quizá le vayamos dando algunas ideas claves para que él mismo genere y construya ese aprendizaje. Esto requiere de un elemento clave que es la observación. Si no hay observación, va a ser muy difícil que nosotros podamos justamente realizar este proceso de mediación a la medida de nuestros estudiantes. Vamos a ver ahora un video que nos ayuda a un poco a resumir todo esto que hemos visto sobre la mediación para el aprendizaje. Adelante con el video.